Hola, ¿qué tal? Somos el equipo 5. Vamos a hablar sobre el metabolismo de los lípidos. En nuestro grupo, nuestros integrantes son conformados por López Jerónimo Guadalupe de Jesús, Ruelas Castellada Salatiel, Valdés Flores Asil Nayeli y yo, su servidor, Cordero Azul Daniel Jesús. Vamos a empezar, puedes cambiarle. Bien, el metabolismo de los lípidos. Los lípidos tienen una función única en los organismos vivos, principalmente por sus estructuras hidrófobas. Los lípidos sirven como moléculas para el almacenamiento de energía muy compactas y eficientes, que se conocen mayormente como la trigliceroles. Sus componentes esenciales de las membranas biológicas: fosfolípidos, enfingolípidos y colesterol, y como moléculas diversas asociadas a las membranas que pueden tener funciones de señalización. Un ejemplo de ello serían las hormonas esteroideas y prostaglandinas o protectoras. Bueno, este es otro subtema: ácidos grasos triacilgliceroles y vías de las lipoproteínas. Bueno, aquí podemos ver los ácidos grasos son una fuente de energía importante y eficaz para muchas células. En los animales, la mayor parte de los ácidos grasos se obtienen de la alimentación. Las moléculas de triacilgliceroles se digieren dentro de la luz del intestino delgado. La absorción de triacilgliceroles y otros nutrientes lípidos y su distribución en los tejidos corporales se refiere como vía exógena. Después que la grasa se mezcla con sales biliares, moléculas antipáticas con propiedades detergentes, la lipasa pancreática digiere las moléculas de triglicerol para formar ácidos grasos o monocilglicerol. Estas últimas moléculas se transportan a través de las membranas plasmáticas de las células en la pared intestinal, enterocitos. Los ácidos grasos de cadena corta C4 y C6 y media, que son C6 a C12, son transferidos a la corriente sanguínea, donde se unen con la albúmina sérica, que los transporta al hígado. Los ácidos grasos de cadena larga se trasladan al retículo endoplasmático liso del enterocito, donde se incorporan en los triacilgliceroles. Los enterocitos combinan los triacilgliceroles con el colesterol dietético, fosfolípidos recién sintetizados y apolipoproteína para formar los kilomicrones nacientes. Bien, después de su secreción a la linfa, los kilomicrones pasan de la linfa a la corriente sanguínea. Por el producto torácico, los kilomicrones nacientes se convierten en kilomicrones maduros mientras circulan en la sangre y la linfa. Cuando las HDL les transfieren dos moléculas de lipoproteínas, la apolipoproteína activa a la lipoproteína lipasa y la apolipoproteína E, que se une a un receptor específico de los hepatocitos. La mayor parte del contenido de los trigliceroles de los kilomicrones circulantes se retira de la sangre por células de los tejidos adiposos y muscular, que construyen los depósitos principales de almacenamiento de lípidos del órgano. La lipoproteína lipasa, que se sintetiza en la musculatura cardíaca y esquelética,
En las glándulas mamarias lactantes y en el tejido adiposo es transferida a la superficie del endotelio de los capilares, donde se convierten los triacilgliceroles de la kilomicrones en ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos son captados por las células mientras que el glicerol viaja en la sangre hasta el hígado, donde la enzima glicerol sinasa la convierte en glicerol fosfato. Glicerol fosfato. Este se utiliza en la síntesis de triagliceroles, fosfolípidos o glucosa. Cuando la lipasa lisa ha removido cerca del 90% de los triacilgliceroles de los kilomicrones, los hepatocitos retiran los kilomicrones remanentes de la sangre mediante la unión de la apolipoproteína con los receptores para los kilomicrones remanentes. La hidrólisis de los triacilgliceroles restantes dentro de las lisosomas libera ácidos grasos y glicerol que pueden metabolizarse en los hepatocitos de inmediato o almacenarse para uso posterior. Bueno, las moléculas del colesterol liberados de los kilomicrones remanentes tienen varios destinos. Algunos se esterifican con ácidos grasos y luego empacan en las lipoproteínas, mientras que otras se convierten en ácidos biliares o se secretan de manera directa en la bilis. Los ácidos grasos almacenados en los triacilgliceroles, sobre todo en los adipocitos, son la fuente energética más concentrada del cuerpo. También puede depender de las necesidades metabólicas de un animal en un momento determinado. Los ácidos grasos pueden ser liberados de la triacilgliceroles, pueden ser degradados para generar energía o utilizados en la síntesis de las glánulas. Una vez que ahí hablamos del tema 12.1, que son ácidos grasos, triacilglicerol y vías de las lipoproteínas, hablaremos del tema sobre la gliceroneogénesis y el ciclo del triacilglicerol. Una de estas características más notables de este metabolismo es el llamado ciclo de triacilglicerol. Este ciclo es un mecanismo que llega a regular la cantidad de ácidos grasos disponibles en el cuerpo y genera energía y síntesis de moléculas como los fosfolípidos. Ahora bien, los trigliceroles se sintetizan y hidrolizan de manera correcta los ácidos grasos y el glicerol. Estas moléculas se llegan a hidrolizar con lo que son los adipocitos, que liberan una fracción relativamente pequeña en los que son los grasos, que lleva los ácidos grasos a la sangre. Cuando se hace esto, los ácidos grasos se transportan a los otros tejidos. Normalmente en el hígado, una alta porción de estos ácidos grasos se reincorpora a los triacilgliceroles, que es la mayoría de las cuales se empaca en VLDL. El resultado neto de este ciclo es un sistema flexible y asegura la disponibilidad de ácidos grasos, que es suficiente para las necesidades de energía biosintéticas del cuerpo. A la síntesis del triacilgliceroles se le denomina lipogénesis. El glicerol 3-fosfato o el fosfato de dihidroxicetona reacciona de forma secuencial con tres moléculas: ácido CoA, que es esteres de ácidos grasos de CoAH, y las moléculas de acil CoA, que se produce de la siguiente reacción. Como ven, lo podemos ver en la imagen. Esta no es una reacción completa debido a la hidrólisis de pirofosfato por medio de la
pirofosfatasa. También llega a formar ácido fosfatádico mediante dos acilaciones secuenciales de glicerol 3-fosfato. O se puede también a través de una vía en la que se produce la acilación directa del fosfato de dioxidroxiacetona. El ácido fosfatídico se produce cuando el ácido lisofosfatídico reacciona con una segunda acil-CoA. Una vez formada el ácido fosfatídico se convierte en diacilglicerol por medio de la fosfatasa de ácido fosfatídico. Una tercera reacción de acilación forma también el triglicerol, que se incorpora a los triglicéridos tanto en los ácidos grasos que producen el alimento como en la síntesis de nuevo. Bueno, la glicerogénesis es una vía metabólica que se va a ir sintetizando a partir de recursos distintos de la glucosa. Esto puede decir que la enzima clave son los piruvatos carboxilasas y la isoforma citoplasmática, que bueno, ambas se van a encontrar en una cantidad muy diferente de tejidos, que esos tejidos son los lipógenos, que son productores de la trialglicerol. Y bueno, estos tejidos vienen como el adiposo, la glándula mamaria lactante, y tenemos los órganos que forman esencial y que participan en esto, que es el hígado y los riñones. Y ya lo que viene siendo el cerebro y el corazón van a existir en cantidades muy moderadas. La lipólisis. Bueno, esta siempre va a ocurrir durante el ayuno, durante una respuesta al estrés, que van a ser muchas hormonas que se van a unir en una membrana plasmática. Y bueno, la unión de las hormonas van a aumentar la concentración del citoplasmático. Y bueno, digamos que estas hormonas van a ser muy sensibles y van a producir lipólisis, que vienen siendo ácidos grasos y glicerol, que se van a ir liberando a la sangre. Después se van a transportar a lo que es más conocido como a la membrana plasmática, y así se van a ir transportando a todos los tejidos del cuerpo. Y bueno, los ácidos grasos se van a introducir dentro de la célula mediante un transporte muy activo. Y la cantidad de los ácidos va a ir dependiendo cómo se va a ir concentrando nuestra sangre. Y las células varían ampliamente dependiendo de la capacidad de cómo se va a ir transportando. Ya le puedes cambiar. Bueno, y como la mayoría de los ácidos grasos se van a ir denegrando por el acetil, va a ser un exceso o un proceso, mejor dicho, que se va a ir denominando con la oxidación. Y bueno, los ácidos grasos se sintetizan por algunas cubiertas energéticas y la concentración de los nutrientes que va a ser muy elevada. Y a partir de eso va a ser un proceso semejante a la oxidación inversa. Ya le puedes cambiar. Bueno, la degradación de los ácidos grasos, como dice en el título, lo que va a hacer es que va a degradar la separación de las secuencias de un fragmento de los dos carbonos. Y bueno, como dice aquí, durante el proceso se denomina como el B-oxidación.
que es un segundo carbono a partir del grupo carboxilo, que se van a ir liberando y se van a romper entre algunos átomos. Y otros mecanismos que denegran van a ir requiriendo un paso de oxidación que se cortan en el carbono mediante la descarboxilación oxidativa gradual, que va a ir siendo más alejado de los grupos de un proceso llamado oxidación, que en la oxidación el grupo metilo termina y se convierte en alcohol en un retículo endoplasmático que requiere O2 llamado aciclocromo. Ya le puedes cambiar. La B-oxidación va a ser la primera instancia de mitocondrias. Esto comienza con algunos ácidos grasos que van a ser activos y la enzima se va a catalizar por una reacción de Axil que se va a ir encontrando en la mitocondria externa. Y debido a la mitocondria interna, la mayoría va a ser impermeable de las moléculas del Axil, que esto va a ir siendo transportado y se va a utilizar en especialmente denominado como la carnitina. Y bueno, cada molécula del Axil se convierte en un derivado de alcicarnitina. Y ahí podemos ver los ejemplos. El Axil, el carnitina y la alcicarnitina. Ahora bien, hablaremos sobre el transporte de estos ácidos grasos a lo que es el interior de las mitocondrias. Los ácidos grasos se activan para formar lo que es el Axil CoA, que es por medio de la sintasa de Axil CoA. Esto se verá más adelante, que es la sintasa. Ahora, el Axil CoA reacciona con una carnitina para formar un derivado de acilcarnitina. Esta reacción es catalizada por la carnitina aciltransferasa 1. Tras el transporte de la acilcarnitina a través de la membrana interna por una proteína transportadora, que vuelve a reconvertirse en carnitina y acil-CoA mediante la carnitina aciltransferasa número 2. O sea que se repite la misma reacción en la 1, en la carnitina aciltransferasa 1, para volver a convertirse a una aciltransferasa número 2. Ahora, esta reacción la cataliza lo que es la carnitina aciltransferasa 1. Es una proteína transportadora que está ubicada dentro de lo que es la membrana mitocondrial interna. También la acil-CoA se regenera por la carnitina aciltransferasa 2, que se devuelve al espacio de la intermembrana por la proteína transportadora. Como pueden ver en la imagen, hasta arriba está lo que es el acil-CoA 2, más lo que es la reacción del FAD y el FADH2, hacen lo que es la transportación de ABNOI hacia llegar hasta el último punto de lo que es el acil-CoA más el acetil-CoA. ¿Cómo comienza todo esto? La reacción de la oxidación y reducción cataliza lo que es la disogrenasa de acil-CoA, que es una avoproteína de la membrana mitocondrial interna, en lo que se separan dos átomos de hidrógeno. Ahora, el FADH2 es producido o se produce en esta reacción, se da la continuación de dos electrones a la cadena de transporte electrónico mitocondrial,
Existen varias ionzimas de la deshidrogenasa de acil-CoA. Cada una de ellas se especifica para una diferente longitud de cadena del ácido graso. Luego la segunda reacción que se hace, que es la transferencia de B-enoil-CoA hacia la hidroxiacil-CoA, es que se cataliza la hidratasa de enol-CoA, implica una hidratación de doble enlace localizado entre los carbonos A y B. Luego el carbono se encuentra en lo que es el hidroxilado, que esta reacción se produce por medio de que se oxida el grupo hidroxilo y la producción de una B-cetoacil-CoA, que se cataliza por la B-hidroxil-CoA deshidrogenasa. Los electrones que se llegan a transferir al NAD+ son donados al complejo 1 de la ETS. Por último, la tiolasa, que también se denomina B-acetonil-CoA tiolasa, cataliza lo que es la ruptura CC. Aquí vemos en la imagen la cetocil-CoA más el CoA-CH, que genera una reacción de acil-CoA más acetil-CoA. Esta reacción se denominarse fragmentación tiolítica, que se libera una molécula de acil-CoA al otro producto, que sería en este caso acil-CoA, que contiene ahora 2 átomos de C-. Estos 4 pasos que se acaban de exponer constituyen todo lo que es el ciclo de oxidación. Durante cada ciclo se separa lo que son un fragmento de 2 carbonos en un proceso llamado B-oxidación en espiral. El ciclo de lo que es la oxidación se repite hasta que en el último ciclo se divide lo que es el acil-CoA de 4 carbonos para que llegue a formar 2 moléculas de acetil-CoA, como lo vimos en la imagen de arriba. Ahora bien, en la ecuación siguiente nos dice sobre la oxidación de palmitoil-CoA. Bueno, en los músculos la velocidad de la bioxidación depende de la disponibilidad y los requerimientos que tengamos en lo que es los tejidos en ese momento. Cuando la reacción NADH y Na+ es alta, la deshidrogenasa de B-hidroxial se inhibe. Quiere decir que existen concentraciones elevadas de acetil-CoA que deprimen la actividad de la tialosa. En el hígado, que es principalmente donde se genera todo esto, sobre los ácidos grasos y el triglicerol, también se usan lo que son la síntesis de triacilgliceroles y de fosfolípidos. Ahora, la velocidad de la oxidación depende de la rapidez con la que están las moléculas, con la que las moléculas se llegan a transportar a lo que es el interior de las mitocondrias. Cuando la glucemia es alta, el exceso de moléculas de glucosa están siendo convertidas en ácidos grasos. La malonil-CoA, que es el producto del primer paso limitante a la síntesis del ácido graso, impide un ciclo fútil a lo que es el exhibir lo que es CAT1. Una parte de esta energía que se liberan al oxidarse del NADH y el FADH2 por medio de la ETC se captura después de lo que son la síntesis de ATP mediante la fosforilación oxidativa. Oxidación completa de un ácido graso. La oxidación aerobia de un ácido graso se genera por una cantidad
o un gran número de moléculas ATP. Como se ha descrito antes, la oxidación durante el transporte electrónico se proporciona cerca de 1.5 moléculas de ATP, de una manera muy semejante y muy proporcionada, de 2.5 moléculas de ATP, de un rendimiento de ATP por oxidación palmitol que genera 7 FADH2, 7 NADH y 8-acetil, que va a formar CO2 y H2O, que se van a calcular como en la siguiente operación que estamos viendo aquí. La formación del palmitol es un ácido palmítico que va a ser muy equivalente en 2 y su síntesis neta de ATP va a ser por una molécula palmitol CoA que viene siendo 106 moléculas ATP que se van a incorporar por un rendimiento palmático de la glucosa. Es muy importante que recordemos que el número total de las moléculas ATP que van a ir produciendo por la glucosa cerca de 31. Y esto se va a ir comparando por las moléculas de la glucosa en términos de números, que van a ir produciendo unos átomos de carbono y se van a concientizar en la glucosa 31C6, o bien 5.2 moléculas ATP. El ácido palmático rinde 106-16 o bien 6.6 moléculas ATP. Bueno, la oxidación del ácido palmático va a ir generando mucha energía y bueno, la glucosa, como sus 6 átomos oxidados, es una molécula parcialmente oxidada. Bioxidación de los perisomas. La bioxidación de los ácidos grasos se llegan a producir dentro de los perisomas de igual manera. Lo que es la membrana de los perisomas llega a poseer una actividad de acil-CoA sintetasa que especifica que los ácidos grasos que son de cadena muy larga. En la mitocondria no puede activar los ácidos grasos la cadena larga como el tetraconazoico y hexaconazoico. Lo que es la aciltransferasas de carnitina peroxisómicas catalizan lo que es la transferencia de estas moléculas a lo que es el interior de las perisomas, donde se llega a oxidar lo que es la formación de acetil-CoA y moléculas de acil-CoA de cadena media que llegan a degradarse mediante lo que es la bioxidación dentro de las mitocondrias. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que es los cuerpos cetónicos. La mayor porción del acetil-CoA que se produce durante la oxidación de los ácidos grasos se utiliza también en lo que es el ciclo del ácido cítrico o en la síntesis de isoprenoides. Este es un proceso que se le denomina cetogénesis, que es el exceso de moléculas de acetil-CoA que se convierten en lo que son acetato, hidroxibutyrato y acetona, que es un grupo de moléculas que se les denomina cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos normalmente ocurren dentro de lo que es la matriz de la mitocondria hepática. Comienza sobre lo que es la condensación de 2-acetil-CoA para formar lo que es la acetoacil-CoA. Entonces se condensa con otra, estas dos se condensan para formar la bihidroxi B-metilcloratil-CoA o abreviada HMG-CoA.
Esta se llega a fraccionar para formar lo que es el acetato y el acetil-CoA. Luego de esto se reduce para formar lo que es B-hidroxibutirato. La acetona también se forma por la descarboxilación espontánea del acetato cuando la concentración de esta molécula es elevada. Ahora, como nota tenemos que el proceso que se denomina cetosis se produce durante la inanización en lo que son la diabetes no controlada y una enfermedad metabólica. En lo que son estos ambos trastornos, el suministro de energía depende de gran medida de las reservas de grasas y de la bioxidación de los ácidos grasos. También como nota debemos saber que diversos tejidos o partículas del músculo cardíaco o el músculo estriado utilizan los cuerpos cetónicos para generar energía. Ahora, el cerebro también usa este cuerpo cetónico como fuente energética, lo que reduce su dependencia de la glucosa. Todo esto es debido gracias a lo que se prolonga la ausencia de glucosa suficiente que debe haber. La oxidación de los ácidos grasos, dobles enlaces y cadenas impares. Esta es una vía de oxidación que va a ir siendo desgrasada en los ácidos grasos que van siendo muy saturados con un número par de algunos átomos de carbono. Estos van a ir siendo ramificados que van a ir requiriendo algunas determinadas reacciones muy adicionales. La oxidación de los ácidos grasos insaturados. Es un ácido oleico que requiere algunas enzimas adicionales. Van a ser muy necesarias para nuestra diferencia doble de enlaces trans que va a ir introduciendo a la oxidación. Y las enzimas isomerasas del enoil convierten dobles enlaces cis-B, que es un doble enlace trans AB. Oxidación de lo que son los ácidos grasos de cadena impar. La mayoría de los ácidos grasos contienen un número par de átomos de carbono. Algunos grasos de cadena impar se llegan a producir en los ácidos grasos también. La bioxidación de estos ácidos grasos procede normalmente hasta el último ciclo de bioxidación, que proporciona una molécula de acetil-CoA y una molécula de propionil-CoA. Lo que es la propionil-CoA llega a convertirse en lo que es un succinil-CoA y llega a tener un intermediario en lo que es el ciclo del ácido cítrico. Oxidación. Es un mecanismo para degradar las moléculas de algunos ácidos grasos que van siendo ramificados. Bueno, el ácido fitánico es un producto de oxidación del fitol, un alcohol diterpénico, esterilclorofila y el pigmento fotosintético. Bueno, el fitol es el que se encuentra en los vegetales que son verdes y tras su ingestión en el cuerpo se convierte en un ácido fitánico. La bioxidación del ácido fitánico, esta viene siendo o se va a hacer, se va a desbloquear por un grupo metilo que sustituye al CO3 en la posición en la que la molécula se convierte en un ácido graso y se va a eliminar el grupo carboxilo después de la activación o a ser derivada con el CoA. Puede seguir degradando mediante el bioxidación. Biosíntesis de lo que son los ácidos grasos.
La mayoría de los ácidos grasos se sintetizan a partir de lo que son los carbohidratos de los alimentos. Como se ha descrito, la glucosa se convierte en piruvato en el citoplasma tras entrar en lo que son las mitocondrias. El piruvato se convierte en acetil-CoA, que se llega a condensar con lo que es el oxaloacetotato, que es un intermediario del ciclo del ácido cítrico para formar citrato. Cuando la concentración mitocondrial de citrato es lo suficientemente elevada, el citrato pasa de lo que es el citoplasma, donde se llegan a fragmentar para formar el acetil-CoA y oxaloacetato. Pasa por lo que es todo esto. El acetil-CoA es usado en lo que es la biosíntesis de los ácidos grasos. Tenemos una reacción de la síntesis de ácido palpítico a partir de acetil-CoA. Como lo pueden ver, aquí tenemos 8 acetil-CoA más 4 NADPH más 4 de hidrógeno, y el palmítico también lo tenemos aquí. Ahora, para que se haga este tipo de síntesis en los ácidos grasos, se requiere una cantidad relativamente grande de lo que es NADPH, que es una cantidad sustancial de NADPH, o sea que nos llega a proporcionar para la vía de las pentosas de fosfato, que son requeridas. Las reacciones catalizan lo que es la deshidrogenasa de isotrato por la enzima málica, que proporciona cantidades un poco más pequeñas a las demás. La síntesis de ácidos grasos parece ser inversa en la vía de bioxidación, pero no lo es. Por ejemplo, estos ácidos grasos se constituyen por lo que es la adición secuencial de grupos de 2 carbonos que se llegan a suministrar mediante lo que es la acetil-CoA. Además de los mismos intermediarios, se encuentran ambas vías. Un ejemplo de estos son los grupos B-cetoacilo, B-hidroxiacilo y acilo, AB insaturado. Sin embargo, tiene que llegar a haber una observación más cercana que llega a descubrir diferentes notables entre lo que es la síntesis de ácidos grasos y la bioxidación. La síntesis de ácidos grasos sucede de lo que es una forma predominante en lo que es el citoplasma, mientras que las enzimas catalizan lo que es la síntesis de ácidos grasos, son significativamente diferentes en lo que es una estructura a las de la bioxidación. En lo que es la eucariotas o las eucariotas, la mayoría de estas enzimas forman un complejo multienzimático que se denomina sintasa de ácidos grasos. Estos son intermediarios de lo que es la síntesis de ácidos grasos y están ligados mediante un enlace Thioester a lo que es la proteína transportadora del ácido, el ACP, que es un componente de la sintasa de ácidos grasos. Ahora bien, hay que recordar que durante la bioxidación los grupos acilo están unidos a la CoASH mediante un enlace Thioester. Los grupos acilos están unidos tanto en lo que es la ACP como la CoASH por un grupo prostético de fosfopateína, que finalmente es lo contrario que en lo que es la bioxidación, lo cual produce NADH y FADH2. La síntesis de ácidos grasos consume lo que es el NADPH
Y la síntesis de ácidos grasos también llega a tener lo que son dos fases, la carboxilación de acetil-CoA, que esta llega a formar lo que es la malonil-CoA mediante la acetil-CoA carboxilasa, y la otra fase de esta es lo que es la síntesis de palmitato. Esta se provoca mediante lo que es la adición secuencial de dos unidades de carbono a una cadena creciente de ácido graso mediante lo que es la sintasa de ácidos grasos. La carboxilación de acetil-CoA es una reacción irreversible catalizada por la acetil-CoA. La primera fase de esta reacción es la carboxilación. La descarbonización ulterior da por resultado la transferencia de un CO2 activado de la biotina a la acetil-CoA. La acetil-CoA se encuentra en la mayoría de los organismos. En las eucariotas, la ACC contiene 3 dominios. La biotina es el que transporta a grupos carboxilo que se une con BCCP mediante el enlace amida con la cadena lateral de un residuo de lisina. Sintasas de ácidos grasos. En las reacciones restantes en la síntesis de ácidos grasos ocurren en el complejo de multicinático en sintasas de ácidos grasos. La faz es un homodímero en forma de X constituido por 2 peptídeos identificados de 272 kDa. Como resultado de faz, sintetizas en 2 ácidos de grasos al mismo tiempo durante la síntesis de ácido graso. Las intermediario de ácido se une en forma de covalente con el grupo fosfopatenia. Ahora es elogación y desaturación de los ácidos grasos. Elogación y la desaturación de los ácidos grasos que se sintetizan en el citoplasma o de los obtenidos en los alimentos se realizan principalmente mediante enzimas de ER. De los ácidos grasos son especialmente importantes en la regulación de la viudez de membrana y en el síntesis de los precursores de diversos derivados de ácidos grasos, como los eicosanoides. Comparación de la oxidación de ácidos grasos y la síntesis de ácidos grasos. La función de oxidación y de la síntesis de ácidos grasos tienen diferencias claras. En cambio, la energía se almacena cuando la asíntesis CoA se convierte en ácido graso, aunque las locaciones celulares
las coenzimas redox, los portadores de grupos de ácido y las enzimas participantes de la bioxidación y en la vía de sintética de ácidos grasos son muy diferentes y las reacciones son lo que son bastante similares y pueden ser muy confusos. La regulación de metabolismo de los ácidos grasos en los mamíferos. En la regulación a corto plazo mediante unos minutos. En las actividades de las moléculas existen de enzimas reguladora es la clave. Son modificadas por reguladoras alostéricos, modificación de covalente y a través de hormonas. Cuando los niveles de energía son altos, la oxidación se deprime por efecto de la unión de los moduladores, perdón. La AMPK es una enzima trimérica constituida por su subunidad, además de actuar como activador de alostérico. El AMPK promueve las reacciones de fosforilación activadoras inhablis de desfosforilación por proteinfosfatas. Las hormonas tienen una función muy importante en la regulación a corto y a largo plazo del metabolismo de los ácidos grasos. Factores de transcripción, los cambios en la regulación a largo plazo del metabolismo de los ácidos grasos que ocurren en respuesta a fluctuaciones en la disponibilidad de nutrientes, en la demanda de energía. Las proteínas de unión a elementos regulador de estero son un grupo de 3 proteínas. El metabolismo de las lipoproteínas, la bioendógena lipoproteínas que transportan los lípidos recientes sintetizados por el cuerpo comienzan en el hígado, donde los BLD se enlazan en la superficie de citoplasma, al lugar que las moléculas nacientes de BLDL contienen a poliproteínas que se transfieren desde el HDL a los BLDL procedentes de descargas los triglicéridos cuando se encargan con la situación sobre toda la superficie de las células blancas. Ahora, por último, la eliminación de los IDL de la sangre por endocitos están mediadas por las uniones de la lipoproteína E con su receptor en la superficie de los hepatocitos. El contenido del triglicéridos de los ILDL se reducen más por efecto de la lipasa hepática, una vez que tienen mayor contenido de colesterol que los
triglicéridos. Los lipoproteínas se denominan LDL. En los tejidos blancos, después de la unión de los apolipoproteínas con los receptores para LDL, estas ingresan a las células por endocitos y ahí liberan su contenido primariamente de colesterol.